Hola, buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude, les conceda las peticiones de su corazón. Gloria a Dios. En esta hora declaro cielos abiertos. Declaro que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y su oído atento a nuestras oraciones, Señor. Le doy gracias a Dios por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Le doy gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo. Le doy gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Le doy gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su doctrina, por su paciencia, por haberme permitido pertenecer a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, pertenecer a la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, permitirme ser su amigo, permitirme tener paciencia conmigo. De verdad, yo reconozco que en muchas ocasiones me equivoco. Todavía no he alcanzado, todavía Dios no me ha perfeccionado de modo sumo, de modo total. De verdad, bueno, todavía tengo muchas situaciones y áreas que debo trabajar y sanar, que Dios debe trabajar y sanar en mí. Sabemos que Dios trabaja por medio del proceso. Gloria a Dios. En esta ocasión tengo como iniciativa tocar un tema de teología. Se llama la caída y la salvación. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Esto se llama la caída y la salvación. Gloria a Dios. Por desgracia, la humanidad ha caído. A causa de esta caída, la voluntad sin trabas del hombre ha sufrido un daño enorme. Tomemos en cuenta que en las primeras entregas yo le presenté que teníamos una voluntad libre y nuestra voluntad tenía la capacidad de elegir y escoger si seguíamos el alma como tal, como mayordomo, que es donde reposa la voluntad, tiene la autoridad para escoger si decide seguir los apetitos y complacer los apetitos carnales o los apetitos espirituales. Gloria a Dios, los apetitos y las necesidades espirituales. Gloria a Dios. Podemos decir que hay dos voluntades muy contrarias en conjunto en el universo. Por un lado se halla la voluntad de Dios, santa y perfecta. Por el otro se halla la voluntad de Satanás, contaminada y contaminante. Cuando el hombre escucha al diablo y se rebela contra Dios, parece estar con un eterno no a la voluntad de Dios y permanecer en un sí para la voluntad de Satanás. Parece que tenemos que elegir si decidimos obedecer a nuestros apetitos espirituales y nuestras necesidades espirituales, después de la regeneración o después del bautismo en el Señor Jesús. Porque antes del nuevo nacimiento, nuestras necesidades espirituales son dirigidas y son para satisfacer las necesidades espirituales de espíritus inmundos. Por eso es que es tan necesaria la regeneración. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene, renueva nuestro espíritu y lo acondiciona para que
el Espíritu Santo pueda morar en nuestro interior, en nuestro espíritu. Como el hombre emplea su voluntad para escoger la voluntad del diablo, su voluntad pasa a ser cautiva del diablo. Su voluntad pasa a querer solo lo que no le agrada a Dios o lo que le agrada al enemigo. Tomemos en cuenta que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y su voluntad es igual, contaminada y contaminante. Por lo tanto, todos sus actos son gobernados por la voluntad de Satanás. Claro, Satanás le transmite la voluntad y él hace la voluntad del enemigo. O tenemos tres enemigos, que son Satanás, el mundo, que son Satanás, la carne y el mundo. Siguiendo la voluntad de Satanás espiritual, siguiendo la voluntad de la carne o siguiendo las inclinaciones del mundo, estamos en contra de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que hay que renovar nuestro entendimiento, alimentarnos de palabras y crecer en el Espíritu. Hasta que derroca la sujeción en que se halla la voluntad del hombre. Cuando tenemos la voluntad del diablo, derroca la voluntad y la gobierna el enemigo en el nombre de Jesús, que nos guarde. Esta permanece sin la menor duda oprimida por el orden del enemigo. En esta posición y condición, la caída del hombre es carnal. Claro. Esta carne, por la cual su voluntad, junto con los demás órganos, es regida, está totalmente corrompida. La voluntad está corrompida, ¿por qué? Porque no desea cumplir la palabra de Dios, no que desea cumplir la voluntad de Dios, sino la voluntad o del mundo, o del hombre, o del diablo. Esas tres voluntades no son aceptables para Dios. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que estar velando y orando. ¿Cómo puede agradar en nada a Dios con algo que resulte de una voluntad oscurecida así? Una voluntad oscurecida, una acción que se genera de una voluntad oscurecida no agrada a Dios en nada. Estamos descalificados si seguimos este tipo de acciones, si tenemos este tipo de actitudes. Incluso su propia búsqueda de las fuentes de Dios en el reino de la carne, por tanto, carece de valor espiritual, porque buscamos a Dios por medio de la letra, por medio de esa... Nos esforzamos por adquirir letra, mas no por adquirir espíritu. Por eso es que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso es que la dispensación mosaica no tuvo mucho éxito, porque solamente le presentaba las ordenanzas al hombre. Pero en esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones la ley de Dios. O sea, escribe en nuestras mentes, las recordamos, como dice la palabra, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. Escríbelas átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Recuérdala, memorízala, la palabra de Dios, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque empezarás a caminar conforme a esa voluntad. Conforme a esa verdad. Pueden inventar muchos medios para adorar a Dios en esta situación, pero todas sus ideas son adoración de la voluntad. Colosenses 2:23 dice esto, totalmente inaceptables para Él. Gloria a Dios. Comprendamos, pues, que a menos que el hombre acepte nueva vida de Dios y le sirva en esa nueva vida,
todo servicio a Dios es solo obra de la carne. Gloria a Dios. Si usted no está bautizado en el nombre de Jesús y decide servirle por voluntad, todo eso es adoración de su voluntad. No es adoración en espíritu y en verdad, porque dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si le adoran, es igual mismo que le sirvan en espíritu y en verdad. En espíritu y verdad. Es el espíritu. Dios no se equivoca. Dios no llega antes ni después. Y pone todo en el orden preciso. Gloria a Dios. Por eso es que dice, es necesario que le adoren en espíritu. Cuando le adoramos en espíritu, eso dará como resultado nuestra acción en verdad, conforme a la palabra de Dios. Su intención de servir e incluso sufrir por el Señor Jesús es vana, cuando lo hacemos desde la carne. Antes de ser regenerado, su voluntad, aun cuando puede inclinarse a hacer bien y hacia Dios, es fútil. Gloria a Dios. Su intención de servir, incluso de servir, sufrir por Él es vana. Cuando intentamos hacer un ayuno sin habérselo presentado a Dios, cuando intentamos hacer un ayuno donde decimos groserías, tenemos pensamientos inmundos, tenemos actitudes que a Dios no le agrada, decimos grosería, no nos consagramos, no hacemos ejercicios espirituales dentro del ayuno. Entonces no es ayuno, eso es pasar hambre. Eso no es consagrar y ofrecer ese sacrificio a Dios, no. Ese sacrificio es a la voluntad y al ego. Eso es para que lo reconozcan los hombres, no Dios. Eso no tiene ningún tipo de efecto espiritual. Gloria a Dios. Es fútil. Porque lo que cuenta realmente a los ojos de Dios no es lo que el hombre ha caído e intenta hacer por Dios, sino en qué forma de serlo desea que el hombre haga por él. Usted quiere restaurarse, quiere que Dios lo salve, lo regenere, lo santifique. No es como usted decida, ni como yo decida. Es como Dios dice en su palabra. Gloria a Dios. El hombre puede ingeniarse e iniciar incontables obras importantes para Dios. Sin embargo, si no se originan en Dios, son meramente adoración de la voluntad, como le dije antes. Gloria a Dios. En esto es verdadero con relación a la salvación. Cuando el hombre vive carnalmente, incluso su deseo de ser salvo no es aceptable a Dios. Leemos en el Evangelio de Juan que a todos los que le aceptan, que han creído en su nombre, les da poder de llegar a ser hijos de Dios, que son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aquí lo importante es, han creído en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Gloria a Dios. Eso queda en... ya va. Eso queda en Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13. El hombre que no es regenerado porque quiere serlo. El hombre no es regenerado porque quiere ser regenerado. Gloria a Dios. Escuchemos con atención esto. El hombre no es regenerado porque quiere ser regenerado. Tiene que nacer de Dios. Gloria a Dios. Hoy día los cristianos tienen ideas muy incorrectas, pensando que si uno desea ser salvo y busca el camino de la vida, indudablemente va a ser un buen discípulo de Cristo. El que salve es Dios. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios nos llama a todos.
pero son pocos los que Él escoge. Gloria a Dios. Vamos a leer Juan 28:10 para que veamos que Dios es quien decide salvar al hombre. Dios es quien decide revelársele al hombre. Porque el hombre en su limitada capacidad intelectual no puede conocer a Dios. Dios decide a quién revelársele. Juan 10, capítulo 10, del versículo 27 al 30. Vamos a leer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esto lo dijo Jesucristo. Gloria a Dios. Dios es quien decide y no es por gracia, no es por obra, sino es por gracia. Dice la palabra también que no es del que corre ni del que quiera, es del que Jehová tenga misericordia, es del que Jesús tenga misericordia. Dice la palabra también que Dios da de su gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dios da de su gracia, esto es la dispensación de la gracia. Dios da de su poder al humilde, mas mira de lejos al altivo. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que la altivez, la arrogancia y la soberbia fueron el primer pecado. El primer pecado del enemigo, de Satanás, del diablo como tal, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él quería ser como Dios. La arrogancia, la soberbia, la altivez. Eso se llama, eso dice la palabra, que eso es principio de caída. Cuando usted ve altivez, arrogancia, soberbia, alguien que quiere ser, tiene un ego muy alto, eso es principio de caída. Ese hombre está caído. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Porque no puede haber nada mejor que este deseo puede ser salvo. Sin embargo, Dios afirma que esta cuestión de la regeneración, así como en todas las otras cosas relacionadas con Él, la voluntad del hombre es totalmente ineficaz. O sea, la voluntad del hombre no le sirve a Dios. Porque la voluntad del hombre no está ligada a la voluntad de su espíritu. Porque lo que le importa a mi Jesús no es ni la voluntad del hombre, es que nosotros decidamos morir a nosotros mismos para seguir su voluntad. Gloria a Dios. Muchos hijos de Dios no pueden entender porque Juan afirma que la voluntad del hombre no es efectiva. En tanto que el Apocalipsis dice, el que quiera, tome agua de vida gratuitamente. O sea, que el que quiera, toma agua desde su voluntad. Su voluntad es que lo lleva a Cristo. Gloria a Dios. Como si el hombre mismo fuera enteramente responsable, de su salvación. Y no dice el mismo Señor Jesús como explicación de por qué los judíos no son salvos. ¿Por qué los judíos no son salvos? El Señor Jesús dice esta verdad. Dice, rehusáis venir a mí para que tengáis vida. En Juan 5:40 le dice el Señor Jesús esto a los judíos. O sea, que no creían en Cristo para que puedan tener vida. Entonces, para que puedan tener vida, dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo. Solo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí también la responsabilidad de la perdición reposa, al parecer, sobre la voluntad del hombre. Es el hombre que decide a quién va a seguir. Gloria a Dios. Por eso hay que llenarse de la voluntad de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Y todo lo que no vaya conforme a la palabra de Dios es porque no le pertenece a Dios. Entonces, si no le pertenece a Dios,
En esta vida no hay medias tintas. O eres blanco o eres negro. O estás con Dios o estás con el diablo. Aquí no hay medias tintas. Gloria a Dios. ¿Puede la Biblia contradecirse a sí misma? ¿Hay algún significado especial tras estas aparentes inconsecuencias? Una comprensión de esta cuestión nos va a ayudar a apreciar lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a recapitular esto. Vamos a recapitular esto. ¿Puede la Biblia contradecirse a sí misma? ¿Hay algún significado especial tras estas aparentes inconsecuencias? Una comprensión de esta cuestión nos va a ayudar a apreciar lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida cristiana. Recordaremos que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El conocimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere que vengan al conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. No hay ningún problema respecto a quién quiere Dios que se salve y quién quiere que perezca. El problema delante de nosotros es, más bien, cuál es la actitud del pecador respecto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la actitud del pecador? Del hombre que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. ¿Cuál es su actitud? ¿Quiere el hombre cambiar su vida? ¿Quiere el hombre cambiar su actitud para poder cambiar? Para poder cambiar sus condiciones exteriores. Primero debemos cambiar en nuestro interior. Porque somos en el exterior el reflejo de nuestro interior. Gloria a Dios. Como dije antes, somos como el bombillo. La energía eléctrica representa el espíritu. Nuestro cuerpo de alambre es nuestra alma, que está edificada a través de nuestro conocimiento. Mientras mayor sea nuestro conocimiento, mientras mayor sea el conocimiento que mi Jesús ha dispensado para que usted y yo edifiquemos nuestro cuerpo de alambre, mejor será la cantidad y la calidad de luz que habrá en usted y en mí para alumbrar sus necesidades y mis necesidades, así como las necesidades de nuestro entorno. Las necesidades que primeramente son las